Hermano, hermana, muchos consideran que los hijos e hijas de Dios pueden tomar decisiones voluntarias, dejando que tome el control el yo de la persona. Cuando sucede este aspecto, existe molestia, hasta enojo contra Jesús, el Cristo. Este error lo justifican, que son débiles en la carne y que pueden hacerlo por la simple razón que no me concedió lo que le pedí reiteradas veces, pero no se dan cuenta que la naturaleza pecaminosa fue activada por la persona, creyendo que le parece correcto hacerlo por su propia voluntad. Miren, hermano, los hijos, las hijas de Dios toman a veces decisiones porque ya, hermanos, se cansaron de tanto pedir a Dios Todopoderoso y Dios supuestamente no les concedió. Empiezan a hablar, empiezan a decir, ya basta, yo me enojo con Dios. Miren, hermanos, a cada persona, a cada creyente, a cada hijo, hija de Dios, están pensando y están considerando que ellos también pueden tomar una decisión de forma voluntaria. Es decir, bueno, yo le pido esto y Él que me solucione. O yo le pido eso y Jesús que me dé. A veces, hermanos, llegan a circunstancias tan serias como nosotros conocemos. Cuando el año 1940-42 empezaron a agarrar a todos los judíos, al pueblo de Dios, al pueblo bendito de Dios que es Israel. Judíos y judías fueron maltratadas, ultrajadas por el nazismo. Entonces el pueblo judío empezó a hablar, a orar, porque ellos sabían que tienen un Dios todopoderoso y pidieron para que les quite ese dolor. Oiga, oraron desde el momento en que los agarraron los nazis, que les quite eso, que era injusto, era perverso, malvado las obras que realizaban. La historia a nosotros nos enseña claramente, hermanos y hermanas, muy claro nos enseña, claramente nos enseñan las barbaridades que hicieron. Lastimaron a mucha gente, los quemaron vivos, les metieron gases estando vivos. Oiga, ellos clamaron a Dios, pero según ellos no les escuchó Dios. Hermano, hermana, miren esa situación, ese cuadro, que usted puede ver en la historia. Tanta maldad, creyéndose el hombre que podía ser controlador del propio hombre, dañando a un pueblo de Dios, a un pueblo bendito, que es Israel. Este pueblo, este pueblo ha sido dañado. Oiga, y este pueblo era creyente, descendientes de Abraham, que ellos han aprendido de la Torá, todo el Tanaj, el lenguaje de Dios hablan, que es el hebreo. No hay arameo ni griego, es el hebreo. Jesús hablaba hebreo. Hermanos, este pueblo clamaron.
pidieron al Dios Todopoderoso. Ellos decían, Eterno, ayúdanos, sálvanos. Miren, hermanos, cada segundo era un dolor para ese pueblo. Los nazis hicieron lo que les daba la gana. Hasta empezaron a ponernos de conejillas de indias. Hermano, hermana, agarraban hombres, mujeres, niños, niñas, en especial niños, niñas, y en especial gemelos, gemelas, para hacer muchas pruebas. A una la tomaban a la izquierda, a la otra la tomaban a la derecha, a las gemelas, gemelos, y les ponían todo tipo de inyecciones, a una, a otra no, para ver, comparar las reacciones. Miren, hermanos, ellos que han clamado, no es que ellos estaban calladitos, clamaron, gritaron, pidiendo ayuda del Eterno, del Dios Todopoderoso. ¿Acaso no sucede así ahora con el Hijo y la hija de Dios? Piden y claman. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano, hermana? Que su naturaleza pecaminosa sobresale y empiezan a pecar. Oigan, no tienen dolor, no tienen presión, nadie los lastima, nadie les dice a estos hijos, hijas de Dios, que los vuelvan conejillos de indias, para que hagan la prueba, que hagan todo lo que les da la gana. Son libres, hermano, pero piden. Y como Dios no les contesta, supuestamente, entonces toman una decisión. Toman una decisión. Y sale su yo, es decir, su naturaleza pecaminosa. Amén. Por eso, hermana, debemos recordar que Dios Todopoderoso, desde el día que reconocimos a Jesús como Señor y Salvador, pasamos a un nivel que la voluntad de Jesús es la que predomina y que la voluntad de la persona está bajo control estricto de la voluntad de Jesús. No se olviden. Cuando nosotros reconocemos y decimos que Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, nosotros pasamos a otro nivel. Y estamos en el nivel de la voluntad de Jesús. Y la voluntad de Jesús es la que predomina en cada uno de nosotros. Y que la voluntad de la persona está bajo control estricto de la voluntad de Jesús. De esta manera, no es lo que quiera hacer o pedir la persona. Y Jesús le va a dar o aceptar por la simple razón que el creyente lo pidió. No es así, hermanos. Hermanas, póngase usted, hermano, a pensar y analizar. La voluntad de Jesús predomina sobre la voluntad del creyente, sea varón, sea mujer. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que entender y comprender esto. Cuando usted aceptó a Jesús, usted dijo, basta mi voluntad, dejo mi voluntad a un lado y acepto la voluntad de Jesús. En ningún momento usted dijo, bueno, Señor Jesús, estoy yo con usted y lo único que tengo que hacer es mi propia voluntad. Y usted, Señor Jesús, me concede todo lo que yo le pida. Y eso no es así. Amén. Eso no es así.
Por eso, hermano, usted tiene que entender. Cuando un creyente, en ese instante, usted acuérdese ese primer segundo, ese primer minuto, esa primera hora, cuando usted le dijo a Jesús, eres mi Señor, eres mi Salvador. Usted, ¿qué le dijo? Ahora también, ya no es mi voluntad, sino tengo que obedecer tu voluntad. Es lo que usted estaba diciendo. Y cuando usted dijo eso, hermano, empezó a gozarse. Hermano, usted se gozó porque Dios lo bendijo. Pero pasa el tiempo. Y usted se olvidó ese minuto, ese segundo, esa hora, esa primera hora que le dijo a Jesús, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi Salvador. Y se olvidó. Ahora hace usted lo que usted le da la gana. Y piensa usted que también Jesús le va a conceder. Él le puede pedir, bueno, yo soy creyente, ahora hago mi voluntad. Y yo le voy a pedir. No me pidió, o no me respondió, mejor dicho. No me respondió. Jesús no me respondió. Bueno, entonces hago mi voluntad. Hermana, usted que está cometiendo un error. Lo único que está haciendo usted es activar la naturaleza pecaminosa que está en usted y empieza a pecar. Está empezando a pecar. Por eso, hermana, el creyente, sea varón, sea mujer, tiene que tomar una decisión. No es decir, yo ya lo tomé hace tiempo. No es así. Te tiene que decir claramente, yo tomé la decisión y yo la sostengo. Amén. Es eso lo que tiene que usted hablar. Muy bien. Por eso, hermana, usted tiene que entender claramente cuando un creyente, una creyente, ya estamos hablando de tiempo, ya 10 años, 15, 20, y otras a veces desde el vientre de la madre. Recuerde, la voluntad de Dios es la que prima en la persona, es la que domina en la persona, no nuestra voluntad. No nuestra voluntad. Por eso cuando leemos en Gálatas 2:20, nos dice, con el Cristo estoy juntamente enclavado en la cruz y vivo, no ya yo, mas vive en mí el Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, por la fe del Hijo de Dios lo vivo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Por eso, hermano, ya no vivo yo. Jesús, el Cristo, vive en mí. Eso no se vaya a olvidar, hermano. Su voluntad no puede estar dominando o predominando sobre la voluntad de Jesús. La voluntad de Jesús tenemos que obedecer, tenemos que cumplir. Así que usted dice, yo le he pedido a Dios Todopoderoso y no me concedió. Bueno, hago lo que a mí me dé la gana. Muy bien. Ahorita vamos a ver cuál es el resultado de esa respuesta. Al estar revestido de Jesús, la voluntad de la persona es dependiente directa de Jesús. No puede yo cambiarlo a su antojo, por la razón simple. Nadie puede regresar y salir de la voluntad de Jesús a su libre albedrío.
La persona que piensa que lo puede hacer se engaña a sí mismo, porque jamás ingresó a la voluntad de Jesús. Únicamente pensó que estaba dentro de Jesús, pero jamás lo estuvo. Por eso, hermano, muchos piensan que están revestidos de Jesús. Se consideran que están dentro de Jesús. Pero hermana, no lo están. Por el simple hecho de que hacen su voluntad de esa persona. La persona hace su propia voluntad. No hace la voluntad de Dios. No quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la razón? Es que yo he pedido. No se me ha concedido. Hermano, nos estamos yendo aquí cerquita, el año 1942. Hermanos, judíos, judías, pueblo bendito de Dios, han sido lastimados sin ningún motivo, dañados, siendo un conejillo de indios, pruebas de laboratorio. Pero han rogado, han orado al Eterno. Y ellos dijeron, no me oyó. Se enojaron. Miren, hermanos, muchos de ellos y ellas hasta ahorita siguen vivos. Algunos no, pero los que están vivos entendieron perfectamente que Dios les escuchó. Dios los oyó. Dios les concedió esa petición. Miren, hermanos, un niño de 6, 8 años, 10 años, viendo ese cuadro de dolor. Un niño ya, sin saber qué cosa va a ser. Decir, no tengo futuro. Yo aquí voy a morir. No había esperanza en un niño. Pero recordaban lo que su padre judío, su madre judía, les enseñaban del Eterno, del Dios Todopoderoso. Les enseñaron. Ellos sabían orar. Miren, hermanos, esos hombres y mujeres que ahorita deben tener casi más de 90 años. Vieron el poder de Dios en sus propias vidas. Vieron el poder de Dios en sus propias vidas. Y comprendieron perfectamente que no era la voluntad de ellos la que primaba, era la voluntad del Dios Todopoderoso la que prima. Por eso, hermana, solamente Dios Todopoderoso es el que sabe lo que es bueno para nosotros. Amén. Por eso, hermana, ante esto debe tener la seguridad que usted está revestido ahora del Espíritu Santo. Porque es hoy el momento que debe tener esa certeza. Porque al estar revestido del Espíritu Santo, la voluntad suya está bajo control permanente del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador, Paracleto, que nos ayuda a conocer a Jesús y al Padre de forma íntima, llevándonos a su presencia constantemente. Y es en ese instante que recibimos protección permanente. Nos libra del mal. Nos hace libre, nos bendice, nos prospera, extiende nuestro territorio y todo lo que hagamos prosperará. Y todo esto es de forma abundantemente. Amén.
Por eso, hermano, Jesús es el único Dios que nosotros tenemos. Si usted conoce a Jesús, conoce al Padre. Si usted lo ve a Jesús, lo ve al Padre. Dios Todopoderoso, hermano, cuando resucitó, se fue a sentar a la diestra del Dios Todopoderoso. Le dijo, voy a pedir que les mande el Consolador. Y nos los envió. Y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en todo aquel hijo o hija de Dios que cree en Jesús, que confía en Jesús, que acepta lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso, hermana, cuando nosotros entendemos perfectamente quién es Dios Todopoderoso, ahora nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Es decir, nosotros estamos revestidos del Espíritu Santo. Es decir, estamos dentro del Espíritu Santo. Y si yo estoy dentro del Espíritu Santo, el Espíritu Santo controla mi voluntad. Y yo hago la voluntad de Dios. Es eso lo que nosotros tenemos que entender y comprender. Cuando el hijo y la hija de Dios empieza a pensar que Dios no le concedió alguna petición, que son importantes para la misma persona, quiere tomar decisiones. ¿Por qué? Las respuestas que está siendo tentado para salir de ese revestimiento. Es decir, que el tentador le habló y usted le escuchó. No cumplió tu petición. Sal de la protección esa. Sal de tu voluntad. Y es la tuya. Porque es lo más importante para ti. Eso le dice. Hermana, cuando usted está queriendo tomar su decisión propia, es que usted ya escuchó al tentador. El tentador no lo toca a usted. No puede entrar, porque ahí está el Espíritu Santo. Pero el tentador habla. Y usted, por no estar en las cosas del Señor, usted le escucha, le oye. Por eso Dios Todopoderoso a nosotros nos enseña. Claramente nos enseña. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 4 del versículo 2 al 4. Cuando leemos Mateo capítulo 4 desde el versículo 2 al 4, dice, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, llegándose a él el tentador, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos enseña que la tentación viene hacia el hombre. Nunca ha venido hacia Jesús, jamás. No es que dicen las tentaciones a Jesús, las tentaciones de Jesús. Ese es un error. Las tentaciones han sido dadas para enseñanza al ser humano. Y una de estas, hermano, que dice que no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. ¿Amén? Por eso, hermana, usted tiene que entenderlo, comprender de forma perfecta. Solamente el Señor nos ayuda y nosotros tenemos, como dice su palabra,
vamos a vivir con toda palabra que sale por la boca de Dios. Usted y yo vamos a vivir con toda palabra que sale de la boca, por la boca de Dios. Amén. Dios Todopoderoso, Jesús nuestro, Señor eterno, nos enseña a nosotros que no obedezcamos a nuestra propia voluntad, porque hemos escuchado al tentador. Lo que nosotros tenemos que hacer es que ese pensamiento, esa voluntad que yo tengo otra vuelta que dárselo a Jesús para decirle si es eso lo que es la voluntad de Él, la voluntad de Dios. Dios Todopoderoso nos enseña que esta tentación va directamente a la voluntad del ser humano, porque Dios nos creó con necesidad. Es lógico, hermano. Usted tiene estómago, entonces usted tiene que comer, tiene que alimentarse. Y es todos los días, hermano, hermana. Es todos los días. Dios es Dios. Dios es Dios. Amén. Dios es Dios. Tenemos que estar con Jesús. Hermano, hermana, usted que es creyente, el tiempo que usted tenga, deje de hacer usted su propia voluntad y póngase a hacer la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios. Amén. Jesús, mi Dios, quiere que dependamos de Él de forma íntegra. Es decir, vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. Estar en su voluntad. No salir de ella. La palabra de Dios nos enseña que muchos quisieron su propia voluntad, no la de Dios. Ellos fueron desechados por Dios y llegaron a ser malditos. Porque ellos consideraron que la necesidad personal está encima de Dios. Así que si no me lo concede, hago lo que a mí me dé la gana. Bien, ahora usted sabe cuál es su futuro. Al salirse de la voluntad de Dios y hacer la suya propia, será maldito, maldita. Hermano, hermana, no lo digo yo. Lo dice la palabra del Señor. Por eso, hermano, usted no acepte la tentación en ningún momento. Porque cualquier creyente que diga soy cristiano, soy cristiana, aceptó la tentación del tentador, empezó a dudar de Dios. Empezó a dudar de Dios. Llegando a ser esa persona un incrédulo. Miren, hermanos, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que solamente al decir yo le pedí a Dios y Él no me concedió, entonces yo hago esto, yo hago aquello. Escuchó al tentador. Al escuchar al tentador, ya dudó de Dios esa persona. Y al dudar de Dios, ¿qué pasó? Se volvió incrédulo. Pero de su boca que sale, soy cristiano, soy cristiana. Y es un incrédulo. Y todo incrédulo es un maldito. Y todo maldito es castigado en el lago de fuego. Por eso, hermano,
La duda es el camino de la incredulidad. No se olvida. La duda es el camino de la incredulidad. Y la incredulidad es la perdición misma. Por eso Jesús nos advierte. Usted no puede dudar de Dios. No puede decir, Él me concedió, Él no me concedió, mejor dicho. Él no me concedió. No puede decir eso. Usted tiene que ver de forma íntegra en su vida. ¿Qué hizo Dios por usted? Lo tiene sano, lo tiene vivo, lo libra del mal. Usted está prosperando no por el mundo, sino por Dios mismo. Usted está arriba, en lo alto, donde todos dicen, bendito, bendita. Vea la parte integral de su propia vida, lo que Jesús hizo en usted. Usted verá, usted estaba enfermo un día, al día siguiente estaba sano. Usted estaba triste en un momento y varios días estaba gozoso. Mire la diferencia, hermano. Dios Todopoderoso, con su amor, su misericordia, a usted lo bendice de forma íntegra. Por eso, hermano, hermana, hijo, hija de Dios, empiece usted a recapacitar, a reflexionar. No es porque diga usted, Dios no me hizo caso, y haga usted lo que quiera hacer, su propia voluntad, haga lo que usted haga, lo que le dé la gana. Lo único que le va a llevar es a la perdición. El tentador, lo que él busca es que usted no se salve. Y usted ya tiene la salvación. No la pierda, no la entregue. Sígalo agarrando. Jesús le dio su salvación a usted. Si usted se siente algo un poco raro, confundido, si quiere entenderlo, corre donde Jesús. Háblele a Jesús. Dile, sáname. Sáname, ¿por qué le va a decir? Porque tiene que sanar hasta su mente, sus pensamientos, para que no tenga ningún pensamiento oscuro, tenebroso, maligno, con duda, con incredulidad, para que eso Dios Todopoderoso le quite, lo limpie y otra vuelta tenga pensamientos claros. Por eso, hermano, hermana, si la persona piensa tomar decisiones de no estar con Dios Todopoderoso, porque no le concedió algo de lo que pidió, pues es el momento preciso que se arrepienta y no haga caso al tentador, que es mentiroso. Arrepiéntase, hermano, hermana, y vuelva a Jesús. Y viva con Jesús abundantemente en el reino de Dios por siempre. Amén. Si usted ahora entendió, hermano, hermana, ahora dígale conmigo. Repita esto lo que diga y usted diga conmigo. Padre amado, te pido perdón en el nombre de Jesús, porque hice caso al tentador y ya no quise saber nada de ti. Perdóname
y llévame conforme a tu presencia y ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a confiar más en ti. Ten misericordia de mí y sé propicio, sé benévolo conmigo por ser pecador. Amén. Hermano, hermana, como usted que es creyente, sea varón, sea varona, nunca se olvide lo que Dios dice. Al que venciere, daré de comer del árbol de la vida. Eso está en Revelaciones 2:7. Usted es un vencedor, usted es una vencedora, porque Jesús así lo dijo. Así que ahora deseche al tentador, deseche esas voces del tentador. Por eso usted debe permanecer fundado y firme en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que usted ha oído. Amén. Eso está en Colosenses 1:23. Manténgase firme, hermano. Dígale, Jesús amado, tú eres mi sanador. Sana mi espíritu, alma y cuerpo. Eso tiene que decirle. Que lo sane. Que le quite toda esa enfermedad, ese daño, ese mal pensar. Lo que la palabra del Señor dice, lepra. Malos pensamientos, malas decisiones, hacer la voluntad propia de la persona. Dígale, sáname, Señor Jesús. Rafael Adonai, que dice, Dios mío, Señor, sálvame, sáname. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, perdona todos mis pecados. Soy hijo tuyo, soy hija tuya, y ayúdame a hacer tu voluntad. No quiero perder la corona que tú me has dado, la salvación que tú me has dado. Yo quiero ser hijo, hija tuya por siempre. Amén.